Hola, buenas tardes. Estamos en un video de la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el maestro, el ingeniero Juan Morales, en la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Video realizado por Alan Alberto Caña García, a sus órdenes. Estamos a 3 de mayo del 2020. Vamos a empezar a hablar de lo que es correlación y regresión, específicamente de lo que es regresión. Vamos a las definiciones. ¿Qué es una ecuación de regresión? Pues a partir de un conjunto de datos muestrales pareados o similares, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de la regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b y x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados o iguales pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Siguiente. Definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y, predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. ¿Ok? Y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuo es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. ¿Sale? Ya pues viendo estas definiciones, pues vamos a ver los ejemplos, que es lo que nos interesa ver, ¿no? Porque que es lo más importante de todas estas unidades, pues explicar los ejemplos, explicar lo que quieren decir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, conforme lo que hemos visto en la explicación que nos ponía el profesor en la unidad, vamos a tratar de resolverlos de la mejor manera. Para eso vamos a leer el ejemplo edad y tamaño de la cintura de hombres. Vamos a leerlo. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, de 40 y 60 años. Ok,
tenemos los datos en Minitab, los cuales vamos a proceder a abrirlos. Ya abiertos los datos, vamos a darle una solución conforme a lo que nos ayuda este programa de Minitab. Lo que primero que vamos a hacer, como decía el ejemplo, vamos a determinar la ecuación de regresión, vamos a determinar la gráfica de residuo y la predicción que nos pide el ejemplo, que es de 20, 40 y 60 años, cuál es la cintura de los hombres a esta edad. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera con estos ejemplos, con esos ejemplos que tenemos. Entonces, primero, pues aquí tenemos nuestros datos: edad hombre, tamaño de la cintura en centímetros de los hombres, nuestros 40 datos. Vamos a proceder primeramente a ir a estadística básica, estadística básica, y de ahí nos vamos a ir a correlación. La correlación la tenemos medida entre, podemos observarla con estos puntitos. Estadística básica, correlación. Primero, para poder ver la correlación que existe entre nuestras dos variables, no va a ser lo principal que vamos a hacer en estos ejemplos que son de regresión, más si es necesario ver nuestra correlación. Ponemos en la parte de variables nuestras dos variables, que es edad y tamaño de cintura. Recordemos, si nuestra correlación, vamos a aceptar, si nuestra correlación es cercana a 1, quiere decir que tenemos una correlación fuerte entre estas dos variables. Tenemos una correlación positiva. Muy bien. También recordemos que si tenemos un valor de P menor al valor de significancia, es estadísticamente significativo que existe una correlación. Entonces, nuestro valor de significancia, recordemos, si el ejemplo no nos determina un valor de significancia, tenemos un valor de significancia del 0.05, lo cual tenemos un nivel de confianza del 95%, que es la resta de 1 menos el valor de insignificancia. Entonces, quiere decir que si nuestro valor de P es menor, quiere decir que existe una fuerte correlación. Nuestro valor de P en estas variables que hemos determinado con estos datos es de 0. Quiere decir que sí existe una correlación muy fuerte. Bueno, simplemente para poder verlo, para poder ser testigos de ello. Pero ahora sí vamos a irnos a determinar lo que es nuestra ecuación de regresión y nuestras gráficas de residuos y nuestras predicciones. Para eso vamos a irnos a estadística. Nos vamos a estadística básica y nos vamos a donde dice regresión. Perdón, a estadística y nos vamos a regresión. Aquí en regresión vamos a darle en regresión ajustada, de línea ajustada. Aquí en gráfica de línea ajustada nos va a pedir nuestra variable X y nuestra variable Y. Recordemos que nuestra variable X es la variable independiente y nuestra variable Y es la variable dependiente. En nuestra variable X tenemos la edad. ¿Y por qué la edad? Porque es nuestra variable independiente, que no se ve afectada. Más sin embargo, aquí es al revés, perdón. Aquí no va esta. Es tamaño de cintura en Y en X es nuestra edad. ¿Por qué edad de hombres es en X? Porque es nuestra variable independiente. Porque es un valor que tomamos nosotros con el cual vamos a determinar el tamaño también de la cintura. No precisamente el tamaño de la cintura depende de la edad, es al revés. Entonces, ya que tenemos nuestras variables puestas, vamos a revisar nuestro nivel de confianza.
nuestro nivel de confianza debe estar al 95%. ¿Por qué el 95%? Porque el ejemplo no nos marca otro nivel de confianza. Entonces ese va a ser nuestro nivel de confianza. Damos a aceptar. Y damos nuevamente a aceptar. Y aquí vemos nuestra gráfica ajustada, lineal ajustada, donde podemos ver todos nuestros valores esparcidos. No existen tantos valores típicos. Vemos que la mayoría de los valores se mantienen cercanos, salvo este, pero sigue estando cerca de la recta. Vemos que nuestro valor de R es de 71.41. R ajustada se le atribuye a la edad de hombres, entonces un 70.66. ¿Qué quiere decir? Pues observamos en la gráfica, observamos que los valores están cercanos a la recta, otros están un poco más lejanos. Aquí también vemos el valor de P que hemos determinado hace ratito. Aquí muy importante, aquí observamos nuestra ecuación de regresión. Aquí está nuestra ecuación de regresión, que es tamaño de cintura, que es Y. Recordemos, Y es igual a 59.64 más 0.6259 edad hombre. Entonces, ¿qué corroboramos con esto? Bueno, ya tenemos nuestra ecuación de regresión, que es lo más importante, lo que nos interesa ahorita, ¿no? Entonces, observamos esta es nuestra ecuación de regresión. Con ella podemos determinar las predicciones, por ejemplo, conforme a la edad que se nos indique, podemos determinarlo. Pues, ¿qué podemos hacer? Aquí ya podemos determinar nuestro valor, nuestra predicción dependiendo de la edad que se nos indique. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, ¿no? Podemos irnos a la calculadora. Aquí, por ejemplo, permítanme un poquito, la calculadora que la hemos puesto. Bueno, aquí parece que la calculadora científica se me fue. Más sin embargo, bueno, aquí está la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Con ella vamos a determinar estos valores. Simplemente ponemos que es 59.64 más 0.6259. Recordemos, estos son los datos de nuestra ecuación de regresión. Esto lo vamos a multiplicar por las edades que nos pide el ejemplo, que es 20, 40 y 60. Entonces le ponemos por 20, cerramos el paréntesis y obtenemos que el tamaño de la cintura para un hombre de 20 años conforme a estos datos es de 72.158. Ahora simplemente podemos moverle aquí, ponemos 40, determinamos que el tamaño de la cintura sería de 84.676 para un hombre de 40 años. Aquí borramos y ponemos 60. Y vemos que el tamaño de la cintura de un hombre de 60 años sería de 97.19. Obviamente esto está expresado en centímetros. Esas serían las predicciones. Ya tenemos nuestra ecuación y las predicciones. Ahora, para ir a ver gráficas más precisas, podemos verlos también en esta pestaña. Asistente, nos vamos a donde dice regresión.
En esta parte de aquí damos a regresión simple y nos vamos donde nos pide columna Y. Recordemos, la Y es tamaño de cintura y X edad de hombre, modelo lineal. Nivel de insignificancia, recordemos, ese es el correcto, 0.05, y damos a aceptar. Aquí nos va a arrojar varias gráficas, las cuales podemos ir viendo. Aquí volvemos a ver, miren, aquí en esta parte de aquí arriba nos dice que existe una correlación positiva, significativa. Entonces quiere decir que, como nosotros observamos al principio, pues es correcto. Acá nos dice que la correlación positiva indica que cuando edad de hombre aumenta, tamaño de cintura también tiende a aumentar. Entonces esto es positivo, esto es que existe una relación muy fuerte entre los datos. Acá tenemos otra vez los mismos datos que ya hemos visto. Acá nos dice comentarios, la ecuación ajustada por modelo lineal describe la relación entre X y Y. Aquí vemos otra vez la ecuación. Podemos ver también, podemos ver aquí otra vez la misma gráfica. Aquí vemos que este valor, como habíamos dicho, es muy poco común porque pues, está un poco alejado, ¿no? Podemos observar. Acá también tenemos otra gráfica, residuos versus valores ajustados. Acá están las predicciones. Recordemos, nos pidió predicción de 20. Para cuando es de 20 es de 75.291. Para 40, 84.68. Vemos, son valores como los que teníamos nosotros, ya hemos sacado con la calculadora, entonces son valores muy acertados, ¿no? Acá vemos comentarios, se muestra, la muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Quiere decir que nuestra cantidad de datos fue suficiente para poder determinar estos datos. En datos poco comunes, una tabla de datos de un punto de los datos tiene un valor X muy poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de los otros puntos. Eso es debido al punto rojo que hemos visto. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Muy bien, pues este es el ejemplo, el primer ejemplo de regresión. Vamos a cerrar aquí y ya cerramos todo lo que ocupábamos. Vimos las predicciones, vimos la gráfica de residuos y vimos la ecuación de regresión. En el ejemplo 2 vemos ejercicio, edad y tamaño de la cintura, pero ahora de mujeres. A continuación se presenta la edad de mujeres de tamaño de cintura, determinar y tamaño de la cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos. Bueno, pues ya como ya habíamos visto el primero, vamos a irnos un poquito más rápido para ver este ejemplo. Recordemos, vamos a ver primeramente la correlación, nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Ponemos nuestras dos variables, edad y cintura de mujeres en centímetros, damos a aceptar. Y aquí hemos de observar nuestra correlación. Vemos una correlación cercana a 1, entonces quiere decir que es una correlación positiva, una correlación fuerte. Muy bien. Nuevamente nos vamos a estadística, vamos a regresión y gráfica de línea ajustada. ¿Cuál va a ser nuestra X y cuál va a ser nuestra Y? Igual que el ejemplo anterior, nuestra Y va a ser el tamaño de la cintura y nuestra X va a ser la edad. Vamos a ir a opciones, vemos el nivel de significancia es el correcto, damos a aceptar y vemos nuestros datos dispersos, vemos la ecuación de regresión y vemos un dato poco común que sí está un poco lejos de los demás, entonces a eso nos va a marcar más adelante el problema. Observamos la ecuación y vamos a tratar de darle solución conforme a las predicciones que nos pide. Nos pide una predicción de 18.36 y 54 años. Entonces escribimos nuestra ecuación más 0.8095, esto multiplicado por 18.36. Cerramos
Para una persona con 18 años, .36, tenemos un tamaño de cintura de 68.98242, ¿sale? Ese va a ser nuestro dato. Y el otro ejemplo nos pide de 54 años. Entonces aquí le ponemos 54 y damos igual. Y nuestros datos nos arrojan 97.833. Entonces ya tenemos nuestras predicciones y ya tenemos nuestra ecuación de regresión, que recordemos que es la que está de este lado, que es 54.12 más 0.8095. Vamos a ver nuestras gráficas de residuos, nos vamos a asistente, nos vamos a regresión y nos vamos a esta parte de ese número de variables, perdón, aquí no era, regresión simple. En Y tenemos tamaño de cintura, en X tenemos edad, tipo de modelo lineal, nivel de significancia 0.05 es el correcto, damos a aceptar y tenemos nuestras gráficas. Aquí nos dice que tenemos una relación en tamaño de la cintura y edad, es estadísticamente significativo, o sea que es muy buena. Tenemos una correlación positiva. La ecuación ajustada para el modelo describe la relación entre X y Y. Aquí está también nuestra ecuación de regresión. Bueno, aquí vemos que tenemos residuos grandes. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 que son residuos grandes. Nos dice el ejemplo. Acá tenemos nuestras predicciones con las cuales podemos sacar los que habíamos visto hace rato y van a ser los mismos, los tomados en la calculadora. Acá nos dice que su muestra es suficientemente grande como la anterior. Nos dice que 4 puntos los dos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos parecen marcados en rojo en las gráficas. Usted puede colocarse sobre un punto o utilizar la función de destacado de mitad para identificar las filas de la hoja de trabajo. Nos dice que hay normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Muy bien, pues es igual que el ejemplo anterior, ¿no? Traté de ser lo más preciso para poder determinar estos datos, estos problemas de regresión. Creo que pues ha sido lo suficientemente claro y fácil. Pasemos al siguiente tema, que es correlación. Correlación y regresión. Correlación. Definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. ¿Qué es un coeficiente de correlación lineal R? Es el que mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R debe estar siempre entre menos 1 y 1, es decir, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vámonos directo a los ejemplos. Nos dice ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según de Stablib y Bryce Hayes, Health Size and Intelligence, Cusco and Monosgotic Twins de Tramo, Neurology volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos que ocupamos para este ejemplo. Y también tenemos el archivo Minitab, el cual vamos a abrir. ¿Qué vamos a hacer?
pues vamos a ver la correlación que existe. ¿Cómo la vamos a ver? Vamos a abrir Minitab, vamos a ver nuestros datos. Aquí tenemos nuestros 10 datos. Vamos a irnos a estadística básica y nos vamos nuevamente a correlación. Aquí vamos a poner nuestras dos variables. Aquí vamos a observar nuestra correlación que obtenemos. Acá observamos una correlación de 0.179 y un valor de P de 0.620. Como en el ejemplo anterior, recordemos, compañeros, cuando tenemos un valor muy cercano a 0, no tenemos correlación. Cuando tenemos un valor cercano a 1, tenemos una correlación muy fuerte y positiva. Cuando tenemos una correlación muy cercana a -1, tenemos una correlación negativa. En este caso, vamos a irnos para el valor de P, porque el valor de P nos va a ayudar un poco más en lo que queremos nosotros saber. El valor de P que tenemos es de 0.620. El nivel de significancia que venimos manejando es de 0.05. Recordemos que cuando no lo especifica el problema es un valor de 0.05. Nuestro valor de significancia, nuestro valor de P debería ser menor para que nuestra correlación esté fuerte y positiva, pero nuestro valor de P es mayor a nuestro valor de significancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos evidencia suficiente para poder rechazar nuestra hipótesis nula, ni para aceptar una hipótesis alternativa. Muy bien. Entonces, tras decir esto, vamos a ver nuestra gráfica. En nuestra gráfica nos va a quedar más claro estos puntos. Vamos a irnos a gráfica de dispersión y vamos a darle con regresión. En variable y vamos a ponerle en tamaño de cerebro, vamos a ponerle coeficiente intelectual en y tamaño de cerebro en x. Vamos a aceptar y vemos los tamaños de nuestra gráfica. Vemos que algunos valores están lejanos, vemos que nuestra recta está un poco inclinada. Sin embargo, si ponemos nuestro cursor en cada punto, vamos a observar a qué valor estamos refiriéndonos exactamente. Para poder verlo un poquito más claro, vamos a hacerle como el ejemplo anterior. Vamos a irnos a asistente, vamos a irnos a regresión y damos a regresión simple. Aquí en columna Y ponemos coeficiente y tamaño de cerebro en X, ponemos modelo lineal, nivel de significancia es de 0.05, es el correcto, damos a aceptar y vemos nuestras gráficas. Acá nos va a quedar más claro. Recordemos que decimos que nuestra correlación no iba a ser muy fuerte, iba a ser muy débil, debido a que nuestro valor de P es mayor que el nivel de significancia. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo, porque P es mayor a 0.05. Aquí vemos que nos marca no. Correlación entre y y x. La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, debido a que nuestro valor de P es mayor a 0.05, ¿sale? Acá tenemos también nuestra gráfica, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Que nos queda claro que la correlación en este ejemplo no fue muy buena. Aquí tenemos nuestras gráficas, nos dice que este punto de acá es un punto no muy común, fila 4. Acá vemos también nuestros residuos versus nuestros valores ajustados, nuestras predicciones de nuestro mismo ejemplo. Nos dice que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa. Nos dice que hay un punto poco común. Nos dice que debido a que tenemos menos de 15 puntos de datos, debemos tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras muy pequeñas. Interesante. Y con esto podemos observar que no existe una correlación muy fuerte. Vimos las predicciones. Ahora,
lo que nos dice el ejemplo, nos pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal. Entonces no existe evidencia suficiente de que, debido a muchas cuestiones, entre ellas podemos decir que los datos son muy pocos. El mismo Minitab nos dice que tenemos que tener cuidado con datos de menos de 15 datos, porque el valor de P puede verse muy alterado debido a estas cuestiones. La siguiente pregunta: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tampoco podemos concluir con ello, porque no hay evidencia suficiente para dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sale? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo de ejercicio de calentamiento global. La preocupación por calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a abrir Minitab y vamos a tratar de darle una solución a esto. Recordemos, vamos a irnos un poquito más rápido, nos vamos a estadística básica y correlación. Ponemos nuestras variables, damos a aceptar, vemos que nuestra correlación es de 0.892. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestra correlación es una correlación cercana a 1, entonces quiere decir que nuestra correlación es una correlación muy positiva y fuerte y muy significativa. ¿Y cómo podemos también comprobarlo? Nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, lo cual nos da todavía más y más razón en esto. Damos a gráfica de dispersión y nos vamos a dar gráfica con regresión para verla en valor de Y, temperatura, y en valor de CO2 X en CO2 parte por millón. Vamos a aceptar. Y acá vemos, ¿no? Igual nuestra recta la vemos mucho más inclinada, vemos los valores un poco más, podemos decirlo con un poco más de sentido, todos un poco más juntos a lo que yo veo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más visible. Nos vamos a asistente en regresión y nos vamos a regresión simple, columna Y, nos ponemos temperatura, X, CO2, modelo lineal, nivel de significancia es 0.05, damos a aceptar y obtenemos otra vez las gráficas. Fíjense acá, existe una relación entre Y y X, la relación entre temperatura y CO2 es estadísticamente significativa porque P es menor a 0.05, aquí nos lo está diciendo. Correlación entre Y y X, la correlación positiva indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Entonces acá tenemos que nuestros datos están un poco más, están relacionados, tienen una correlación, actúan de manera paralela. Si uno se ve afectado, también el otro se ve afectado. Nuestra gráfica no nos indica ningún dato poco común o un residuo grande. Acá nos dan nuestras predicciones en X y en Y con un nivel de confianza del 95%. El tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande, como hemos dicho. No hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Ahora no los tenemos. Debido a que tenemos una muestra de 15 datos, pues el valor de P se puede haber afectado, como lo habíamos comentado. Pues eso es al parecer lo más resumido posible acerca de este tema. Como pueden ver, es un tema muy corto. Les doy gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Gracias.